Nosotros somos los que vimos todos los milagros del Maestro Jesucristo. Nosotros somos los testigos de su realidad. Hola, bienvenidos a este espacio de discipulado. El tema es preparándonos para discipular. Recordamos que nuestra misión es simple, tiene que ver con el amar a Dios, amar al prójimo y amar la misión. Marcos 12:30 nos motiva a amar a Dios más que a nosotros mismos. Marcos 12:31 nos motiva a amar al prójimo como a nosotros mismos. Y Mateo 28:18 al 20 y Hechos 1:8 nos presenta el amor que tenemos que tener por la misión. Primero dice, me seréis testigos. Tengo que ser discípulo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones para hacer discípulos. Ser discípulo para hacer discípulos. Como iglesia tenemos tres objetivos globales generales. Uno es el crecimiento local, otro es la plantación de iglesias hijas y en tercer lugar el envío de misioneros. Esto lo estamos expresando en tres códigos: el crecimiento local como el código verde, la plantación de iglesias hijas como el código rojo y el envío de misioneros el código azul. Aquí estamos hablando del código verde. Recordamos, en este crecimiento local donde está el discipulado, estamos trabajando en un proceso. En primer lugar, el primer paso es incorporar los valores de Dios que hemos estado compartiendo, de amar a Dios, amar al prójimo, amar la misión, y nos movilizamos hacia la segunda etapa, que es el evangelismo personal. Llegamos al discipulado personal, que es el que vamos a estar compartiendo en esta ocasión, luego los grupos pequeños, las misiones y de nuevo ingresamos al trabajo con los valores para la multiplicación. Entonces, vamos con el tema que nos compete, preparándonos para discipular. En primer lugar, tenemos que recordar que hay tres características que se tiene que lograr en un discípulo. Dios quiere que seamos discípulos que hacen discípulos. Y el discípulo tiene tres características fundamentales. Primero, conoce a su Señor. Es fundamental el conocerle, y esto se hace a través de la oración, a través del estudio de la palabra, a través de ir conociéndole, disfrutando una relación, una intimidad con Él y obedeciéndole, porque el segundo paso viene allí justamente. Crece por la obediencia, no solo conoce a su Señor, en segundo lugar, crece por la obediencia, y en tercer lugar, el discípulo hace discípulos. Hay 6 características que consideramos en esta ocasión para poder interactuar acerca de lo que es hacer discípulo. Vamos a ir mirando uno por uno de una manera sencilla. Discipular incluye facilitar, influenciar, instruir, intervenir, involucrar e independizar. Vamos a mirar uno por uno cada uno de estos aspectos. Primero, discipular es facilitar. Tenemos que recordar que el discipulado no es el trabajo nuestro. El discipulado es el trabajo de Dios en la vida de las personas. Lo que nosotros hacemos sencillamente es ser facilitadores de lo que Dios hace en la vida de las personas, de lo que el Espíritu Santo y la palabra de Dios hace en ellos. 1 Corintios capítulo 3, versículo 6 nos da este concepto. Pablo les dice a los corintios: yo planté, Apolos regó, pero Dios es el que da el crecimiento. Por eso, este es el primero de los aspectos. Debemos recordar, discipular es facilitar. No estamos formando discípulos nuestros, sino discípulos de Cristo. Ellos tienen que tener el molde correcto, y no es nuestra forma de pensar, no es nuestra forma de sentir, no es nuestra forma de reaccionar, sino que el molde es Cristo, a la estatura, la medida de la estatura de Cristo. En segundo lugar, el segundo de los aspectos, discipular es
influenciar. Influenciar. Nosotros influenciamos en la vida de las personas. Cuando miramos allí Lucas, capítulo 24, vemos al Señor Jesucristo con los discípulos de Emaús. ¿Recuerdan? Te animo a mirar el pasaje y verás de qué manera el Señor caminó junto a ellos. Él tomó tiempo porque había que caminar varios kilómetros. Y ellos iban en realidad en la dirección equivocada. Ellos tenían que volver a Jerusalén, pero en ese camino el Señor les acompañó aunque ellos iban en la dirección equivocada. La finalidad que tenía era hacerles volver al camino. Ahora, ¿qué es lo que hizo el Señor allí? Ahí el Señor modeló, empatizó, expuso sus heridas. Hay algunas características que quisiera destacar. En primer lugar, lo que Jesús hizo fue trabajar en las emociones. Fíjense que Él les dice, ¿por qué están así cabizbajo? ¿Por qué están tan tristes y hablan de esta manera entre ustedes? Sí, dio lugar a que ellos expresaran sus pensamientos y sus emociones. Para poder influenciar en otro, hay algo que es importantísimo. Es importante poder empatizar con la persona. Es saber escuchar. Jesús supo escucharles. Tomó tiempo para escucharles, para oírles. Muchas veces nuestra forma de escuchar es una escucha pasiva o llega a ser una escucha activa, pero no empática. Es necesario poder escuchar y llegar a entender las emociones que ellos expresan. Pero en segundo lugar, no solo el Señor trabajó en las emociones, sino que Él les enseñó las Escrituras. O sea, en medio de esa crisis, hablando acerca de cómo se sentían y lo que ellos estaban viviendo, el Señor le mostró lo que ellos tenían que creer. Porque es las Escrituras, la base y la esencia de la influencia que tenemos que darle al discípulo. Pero, ¿saben qué es lo más impactante? Recién cuando ellos llegaron allí y el Señor estuvo con ellos, Él les mostró las heridas. En ese momento, cuando Él parte el pan, ellos pudieron observarle, quizás fue el tono de su voz, fue cómo partió el pan y allí pudieron observar las heridas del Señor. Y es bueno poder trabajar en las emociones, enseñar las Escrituras, pero también mostrar nuestras heridas. Cuando ellos le vieron, cuando ellos se dieron cuenta que era Él al partir el pan, entonces reaccionaron y volvieron corriendo y dijeron, la verdad, nuestras emociones fueron afectadas, las Escrituras fueron tocadas, pero fue esa cercanía, esa intimidad, esa influencia al mostrarnos sus heridas, la que les hizo reaccionar y volver al camino correcto. Entonces, dijimos, primero, discipular es facilitar. En segundo lugar, discipular es influenciar. En tercer lugar, discipular es instruir. Allí en 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17, se nos habla del trabajo que hace las Escrituras. Nosotros, cuando estamos trabajando en la vida de las personas, no lo estamos haciendo utilizando técnicas psicológicas. Si bien es bueno la consejería, está muy bien dar consejos y algunas características que nosotros hayamos cosechado de nuestra experiencia personal. En realidad, lo que va a ser el gran cambio en la vida de las personas son las Escrituras. Y toda Escritura, dice 2 Timoteo 3, 16 al 17, es soplada. Nos dice allí, toda la Escritura es inspirada por Dios, pero allí la palabra es teopneusto, soplada por Dios, y es útil para enseñar, para convencer, para corregir y para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, completo, 100% preparado para hacer las buenas obras que Dios ha diseñado para que el cristiano ande en ellas. Tenemos que enseñar, mostrar las verdades que están en las Escrituras. Tenemos que
convencer cuando la persona se equivoca, hacerle ver que se ha equivocado, pero no solo eso, sino que hay que corregirle para que vuelva al camino. Pero lo importante aquí es el llegar el momento de instruir. E instruir es acompañar corrigiendo, así como el instructor. ¿Vieron el instructor cuando se está aprendiendo a conducir la persona, conducir un auto? Tiene el instructor y el instructor se sienta al lado y le va haciendo las correcciones que tiene que hacer mientras está manejando. Entonces dijimos, discipular es, primero, facilitar el trabajo de Dios en la vida del discípulo. Segundo es influenciar. ¿De qué manera? Recordamos trabajando en las emociones, enseñando las escrituras, mostrando también nuestras heridas. Pero discipular es instruir. Y aquí era acompañar, corrigiendo, mientras se va andando, mientras la persona va conduciendo su vida. En cuarto lugar, discipular es intervenir. Si miramos allí una experiencia, la experiencia de Bernabé, te animo a buscar en Hechos 9, 26 al 27. Allí la historia es que Bernabé observó que Pablo estaba teniendo algunos inconvenientes. Él había llegado a Jerusalén y cuando llegó, inmediatamente él se reunió con los discípulos. Pero ¿cuál era el problema? Los discípulos no creían de que él en verdad hubiera sido transformado, se hubiera convertido. Entonces él se esforzaba en demostrar que había cambiado. Al ver este problema con el que se encontraba Pablo, Bernabé lo que hizo fue llevarlo ante los apóstoles e hizo su intervención. Les habló a los apóstoles positivamente, les dio testimonio y les convenció. De esa manera, él intervino para que pudiera generarse buena opinión. Esto es lo que tenemos que hacer, así como nosotros cuando tenemos nuestros hijos buscamos la mejor manera de hablar bien de ellos, llegar porque le conocemos, le entendemos, bueno, y a veces intervenimos positivamente generando buena opinión, así tenemos que hacer con el discípulo. La intervención tiene que ser activa, tomando decisiones importantes, también una intervención sabia. Hay oportunidades en las cuales tenemos que saber esperar y animar a que el discípulo espere determinadas etapas en su vida, pero es importante, recordemos, discipular es facilitar, es influenciar, es instruir, pero también es intervenir. Otro de los aspectos es que discipular es involucrar. La misma experiencia de Bernabé allí en Hechos 11, versículos 25 al 26, nos hace ver cómo es bueno involucrar al discípulo en lo que nosotros sabemos hacer. Tenemos que recordar que aquel que es nuevo en la fe tiene una característica especial y es que es excelente para evangelizar. Tenemos que tratar de animarlo, acompañarlo para que él se involucre en la iglesia, en la evangelización, en el servicio. Bernabé, por ejemplo, cuando vio que Pablo lo habían mandado a Tarso, él estuvo un tiempo allí en Tarso, entonces Bernabé dijo, es tiempo de comenzar a involucrarlo en el ministerio. Entonces lo fue a buscar y lo llevó con él hasta Antioquía. ¿Qué hizo? Ahí Hechos 11, 25 al 26 nos dice que lo involucró y durante todo un año lo hizo parte de un plan de enseñanza. Tanto Bernabé como Pablo enseñaron a mucha gente allí. La pregunta es, ¿cuál es tu ministerio? ¿Qué desarrollas? ¿Qué cosas haces en la iglesia? Bien, tienes discípulos, tienes que involucrarlo en aquellas cosas que estás realizando, que estás llevando adelante. Discipular, 1 es facilitar, 2 es influenciar, 3 es instruir, 4 es intervenir, 5 es involucrar y 6, discipular es independizar. Cuando el Señor Jesucristo estaba con los discípulos,
Él le dice allí en Juan 14, 11 al 12, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará. Y fíjense lo que dice, y mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. O sea que en el plan del Señor, los discípulos iban a quedar solos. Él mismo dijo, yo me voy, les voy a dejar, estoy preparando un lugar para ustedes. Dice en capítulo 15, verso 16, les he puesto para que vayan, ustedes tienen que ir y llevar fruto, y el fruto de ustedes tiene que permanecer. Discipulamos para independizar. Jesús les preparó durante 3 años, fue un tiempo definido. Y él tenía como meta enseñarles a que hicieran discípulos, y eso es lo que ellos aprendieron a hacer. El fructificar y multiplicar espiritualmente ocurre solo con discípulos que se comprometen, se embarazan espiritualmente y tienen hijos que cumplen con la misión. Muy bien, esta es la clase de hoy, preparándonos para discipular. Entonces recordamos los puntos. Discipular es facilitar, es influenciar, es instruir, es intervenir, es involucrar y es independizar. Dios bendiga cada una de sus vidas y que al mirar la tarea que tenemos por delante tengamos bien en claro que no estamos armando un grupo que nos va a seguir a nosotros, sino que va a seguir al Señor. El discipulado involucra e incluye cada uno de estos aspectos. Dios les bendiga. Recordamos que esta capacitación está anexa a el material que estamos utilizando en nuestra iglesia de Mi Nueva Identidad, Vidas Transformadas. Este es un curso, una serie de 6 clases que ayudan a poder discipular en 6 aspectos importantes. El primero de los temas es los 2 reinos, luego el nacer de nuevo, religión o relación. Los 2 primeros temas están enfocados en el nuevo nacimiento. Por lo tanto, aquellos que han manifestado recibir a Cristo pueden reafirmar el paso que han dado, o aquellos que están indecisos pueden llegar a tomar ese paso de obediencia y de fe de nacer de nuevo. El tercero de las lecciones es mi nuevo DNI, luego se habla de ser transformado, se habla del ADN espiritual, y la sexta lección es acerca del bautismo bíblico. Hay una dinámica de trabajo que se realiza, recordamos junto con lo que es mi nueva identidad, se entrega no solo la guía, sino que también hay videos anexos que ayudan para poder entrenarnos en cómo darlo, o si no, usar el mismo video como una forma o una estrategia de reunir al grupo para hacer el discipulado. La dinámica de trabajo es la dinámica que se le llama VEA, que incluye primero una V corta de visión, la E de evaluación y la A de agenda. ¿De qué se trata? La visión se refiere específicamente al momento en que estamos compartiendo la historia. Allí, en cada una de las lecciones, uno de los formatos que se utiliza es el de la narración de las historias. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, se narra una historia, luego se interactúa y, en tercer lugar, se lee la historia. Hay herramientas que uno aprende y utiliza para ver cada uno de los puntos de este curso. El segundo, recuérdense que la dinámica de trabajo es VEA, entonces la V corta es visión, se refiere al mensaje bíblico y a las herramientas que podamos utilizar.
En segundo lugar, en esta dinámica de trabajo, es mirar hacia atrás, y es la E de evaluación. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, tenemos que evaluar y repasar las consignas establecidas en la semana anterior. Este aspecto de rendición de cuentas es muy importante porque es lo que nos va a permitir evaluar si la persona está creciendo o no. Recordamos que hay tres aspectos importantes, que es conocer al Señor, crecer por la obediencia y hacer discípulos. Si la persona no está creciendo por la obediencia, si las consignas que se dieron en la semana no las cumple, entonces es difícil observar el crecimiento y decir, bueno, sí, está creciendo. Por eso es importante siempre evaluar y repasar las consignas de la semana anterior. Y la A es la de agenda. Ahí, ¿qué es lo que se hace? Bueno, evaluamos las herramientas con las que se trabaja y hay una consigna hacia adelante, consignas para realizar. Estos son los tres aspectos importantes. Entonces, la visión es el mensaje de parte de Dios y la interacción y algunos elementos que se pueden aprender de allí. Luego, la E de evaluación es preguntarnos, ¿cumplí con las consignas de la semana pasada? Y la A de agenda es mirar hacia justamente los desafíos que nos planteamos como consigna. Hay una herramienta que se enseña y hay que tratar de aplicarlo todos los días, lo que uno aprende, y la consigna durante la semana, que muchas veces tiene que ver con leer la Biblia, hacer el devocional, etcétera, etcétera. Bien, esto es la dinámica extra que tenemos que tener en cuenta cuando nos reunimos con nuestro discípulo para estudiar la Biblia. Recordamos, las otras características tienen que ver con el día a día, con de qué manera yo me relaciono con el discípulo, y esta es la dinámica de trabajo el día de la semana que nos reunimos para estudiar juntos la Biblia. Dios les bendiga. El agua yo también caminé, me levantó la fe. Nosotros somos los que vimos todos los milagros del Maestro Jesucristo. Nosotros somos los testigos de su realidad y de su poder infinito. Somos los discípulos, somos los discípulos, somos los discípulos, somos los discípulos. Ahí viene Juan. El sol brillaba sin compasión y todo el pueblo nos perseguía, y le mostraron a mi Jesús, aquel señor sentado en la esquina. El pobre ciego no imaginaba quién era aquel que se le acercaba. Saliva y barro Jesús mezclaba, y ahí en sus ojos él se la untaba. Y de pronto el ciego aquel pudo ver, tan solo por su fe. Y de pronto el ciego aquel pudo ver, tan solo por su fe. Nosotros somos los que vimos todos los milagros del Maestro Jesucristo. Nosotros somos los testigos de su realidad y de su poder infinito. Somos los discípulos.